4 notas, efectivamente. No sé por cuál empezar, decime vos. Empecemos por el derrame hacia arriba. El derrame antigravitacional. El derrame hacia arriba se refiere a la política económica del gobierno nacional, que ha tenido su expresión en este encuentro del Hotel Yao Yao de Bariloche, donde el ministro Martín Guzmán ha ido a confraternizar con probablemente el sector más reaccionario del empresariado argentino, lo cual ha motivado fuerte bronca de parte de sectores populares. Ha tenido respuestas duras, sobre todo de las centrales de trabajadores. Arrancó Yasky el viernes, ¿no? Creo, hablando por radio. Arrancó Yasky el viernes, siguió ayer, y hubo un plenario de la rama sindical del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, encabezado por su presidente, Máximo Kirchner, en Varadero, donde notablemente, digamos, participaron, digamos, en la rama gremial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No hay diferencia de centrales, digo, está la CGT y está también la CTA. Y ahí estuvo Yasky señalando su incomodidad por ver a Guzmán confraternizando con lo que llaman el Círculo Rojo. Y Máximo también hizo referencia a una frase de Guzmán en esta semana que es particularmente desafortunada, ¿no? Eso claro, es, Guzmán, ¿cómo haces para gestionar la economía de un país sin que haya disputa de poder? Digo, Guzmán fue en los días pasados y completa en los próximos a 4 encuentros empresariales. Esto no puede ser casualidad. No. Esto es una decisión. ¿Me criticás por esas políticas? Bueno, toma, ahí tenés más de lo mismo. Y lo hacemos más explícito. Estuvo en un foro económico del diario Río Negro, estuvo en el encuentro del Yao Yao, estuvo en un encuentro virtual de IDEA, y va a estar la próxima semana en el CICIP, que es el Centro Internacional de Comercio y Producción, que es presidido igual que la UIA, igual que la Coordinadora de Productores de Alimentos, por el experto en descomer trabajadores, Daniel Funes de Rioja. Digo, ¿qué timing también, ¿no? Digo, porque justo en la semana del 1 de mayo, digo, no ver un laburante raso ni por eso ni con telescopio. Yo no creo que sea, digo, nunca hay que subestimar la estupidez, ¿no? Digo, pero me parece que sería demasiado. Me parece que es más bien una señal deliberada. Desde el gobierno insisten en que Guzmán está firme, que Alberto no piensa tocarlo. Ahora, me parece que subestiman algunos datos de la realidad. Digo, en 2 semanas más tenemos el índice de precios de abril, que va a ser o un poco menor o un poco mayor que el del mes pasado. Es decir, seguimos por encima del 6% mensual. Eso no vamos por el 60% proyectado de inflación anual, ¿no? Eso no se tolera, digo, no hay, digo, vos podés dar un bono, podés adelantar paritarias, pero eso no cubre todo lo que pierde el poder adquisitivo del salario. Y no basta con que Guzmán vaya, porque fue al foro de Bariloche a hablar de la igualdad. ¿A quién le fue a hablar de la igualdad? ¿Al general Desigual? Digo, no, cuesta entender, digamos, a qué está jugando, ¿no? O del gobierno dicen que no lo va a tocar, que no lo va a mover. Bueno, si seguimos avanzando hacia la catástrofe, mucha opción no va a haber. No, nos queda mucha alternativa. Ahora, el problema, digo, me parece que ya no es Guzmán, ¿no? Digo,
sino que son decisiones políticas, digo, porque y a eso va lo del tema del derrame hacia arriba. Digo, todos los miembros no, pero digamos, el presidente y varios de sus ministros están convencidos de que estamos yendo bien, de que crece la inversión, de que crece el empleo, que crece la producción, que se han recuperado niveles de indicadores previos a la pandemia, y que, digamos, la reducción del desempleo, al reducir el ejército de reserva, va a terminar promoviendo el aumento del salario. Bueno, sí, la doctrina económica dice eso, y en el largo plazo es así. Si vos tenés pleno empleo, los salarios suben. Hay un punto en el que eso se verifica. Ahora, no tenés todo el tiempo del mundo para esperar a que eso ocurra. 2023 no es el largo plazo precisamente. Sí, pero al margen del tema electoral, al margen del tema electoral, la situación social está muy caliente, ¿viste? No se puede joder con eso. Es cierto que en la Argentina hay, digamos, elementos de contención que de alguna manera atenúan, pero atenúan en un nivel terrible, donde estás en la línea de la subsistencia saltando todo el tiempo para que el agua no te tape la nariz. Dios, sacás la cabeza pero te volvés a caer, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que se está viviendo, y vos fíjate que, digamos, hay situaciones opuestas entre el oficialismo y la oposición. Porque en el frente de todos, lo que se está viendo en este momento son las consecuencias de no haber convenido una estructura y un método para resolución de las diferencias antes de las elecciones presidenciales. En cambio, la coalición opositora, la coalición cambiante, muestra las complicaciones de intentar esa estructura y ese método casi 2 años antes de su hipotético arribo al gobierno. Es decir, unos hablan poco y los otros hablan demasiado y a destiempo. Ahora, de manera oficialismo está claro que la confrontación es por diferencias ideológicas que están manifestadas en la política económica, que se enmascaran, digamos, como cuestiones personales entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que no es ese el problema. Encararlo por ese lado es, como hemos dicho otras veces, tomar el rábano por las hojas, que es una metáfora campesina muy elocuente. Quien ha visto un rábano sabe perfectamente qué pasa si lo agarras por las hojas. Te quedas con las hojas en la mano y el rábano sigue en su lugar. En cambio, en la oposición hay disensos sobre tácticas electorales, sobre alianzas posibles, pero hay un acuerdo básico en un repudio visceral a toda política popular. Ahora, si todo ese revoltijo decantara en una candidatura que fuera ganadora, como ellos están seguros, y yo no tanto, el gobierno resultante estaría sometido a conflictos internos equivalentes a los que hoy tiene el gobierno, que debate por los medios el desempeño de algunos ministros del gobierno nacional, empezando por el de Economía. Y ahí lo que vos decías de Yasky, digamos, Yasky en ese plenario de la rama sindical del Partido Justicialista Bonaerense, de alguna manera hizo una síntesis entre dos posiciones, digamos, que ha habido en torno del acuerdo con el Fondo Monetario y la política económica. Es decir, el kirchnerismo da por sentado que con esta política la elección del año que viene está perdida. Cristina plantea, si el año pasado con 10% de crecimiento y antes de acuerdo con el fondo perdimos, bueno, no hay forma de revertir eso con esta política. Y Alberto dice, perdidos un carajo, grita para que lo escuchen.
Ahora, Yasky, que no está de acuerdo, que no estaba de acuerdo con ese planteo del kirchnerismo, que no votó en contra del acuerdo con el fondo, se abstuvo. Y se abstuvo de acuerdo con los distintos sectores sindicales que están en el Congreso y con su central. Ahora, en el plenario de la rama sindical, dijo que sí, que hay 2023, pero si luchamos para cambiar todo esto. Y lógico. Es decir, no nos damos por vencidos, pero con esta política no va, bueno, ¿te acordás que la semana pasada planteamos que Guzmán había sido sugerido como ministro por Kristalina Georgieva, y que la sugerencia había sido transmitida al presidente Alberto Fernández por Alicia Bárcena, la directora de la CEPAL, Centro Económico para América Latina de las Naciones Unidas? Bueno, yo lo mencioné de paso en una nota, ¿no? Porque, además ya lo habíamos publicado en febrero del año pasado, eso. Pero en aquel momento no tuvo mayor repercusión porque la política económica y las negociaciones con el fondo todavía no habían agregado el clima interno del Frente de Todos. Bueno, la semana pasada, en el programa en esta radio, Daniel Tonietti destacó la noticia. Tonietti hizo una referencia, pero un columnista suyo puso en duda que fuera cierta. Y lo hizo de una forma tan exaltada y comenzó por negar que yo fuera periodista. Ah, no. Sí, dijo, porque en una cuenta de Twitter que me atribuyó, se me menciona como conductor de un programa radial. Y bueno, otro opinator en las redes antisociales dijo que estoy gaga, porque la inundación de Santa Fe no ocurrió en el año 98, sino en el año 2003. El gobernador era Obeidi, no Reutemann, y el intendente de la capital era Marcelo Álvarez y no Horacio Rosati. Bueno, vamos a poner algunas cosas en claro para que no haya confusiones. La información sobre la designación de Guzmán es de primera mano. Y voy a decir la fuente. La fuente es una de las dos personas que participaron de la conversación sobre su nombramiento. Esas dos personas son el entonces presidente electo y hoy presidente pleno Alberto Fernández y Alicia Bárcena. Uno de los dos me lo contó. Otra, no frecuento las redes antisociales ni tengo cuenta en ninguna de ellas, de modo que sí soy periodista. Y en Santa Fe es cierto que hubo una gran inundación en 2003, pero hubo otra también grande en el 98. Y en esa ocasión, en las dos ocasiones en realidad, en la del 98 pero también en la del 3, las aguas del río Salado penetraban en la ciudad por la defensa oeste que Reutemann y el intendente Horacio Rosati habían inaugurado en 1997. Y en la página hoy tenemos un video que muestra qué pedazo de inundación fue esa. La idea de que hubo una sola inundación de Santa Fe es graciosa, ¿no? Otra cosa que no sé si ya la comentamos es que Guzmán desmintió el diálogo que le atribuyó Clarín sobre el proyecto de tributo a la renta inesperada, y que nosotros lo mencionamos como presunto, porque Clarín no es una fuente como para poner la mano en el fuego. Claro, ni en el agua de la inundación. El diálogo era entre el CEO de una poderosa cerealera, que habría dicho vos sabés que el proyecto no pasa por el Congreso, y Guzmán, que le habría contestado no se va a aprobar, pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina. Bueno, el ministro a través de su vocero me dice que ese supuesto diálogo es ficticio, que no es del estilo de Guzmán utilizar ese léxico, ni es léxico y ese modo de dialogar. Y dijo que la publicación de Clarín era literatura de cordel. Bueno, en todas estas reuniones empresariales que hemos estado mencionando, pero también en una reunión previa
que Funes de Rioja y la UIA tuvieron con Fernández, Guzmán y otros funcionarios en la Casa de Gobierno, Funes de Rioja dijo que habían presentado un plan de desarrollo productivo elaborado por la UIA y que no se había hablado del tributo a la renta inesperada, del que no opinarían hasta conocer el proyecto. Ahora, por supuesto, dijo que los patrones no quieren más impuestos. Dijo, me parece que no solo el diálogo que transcribió Clarín merece ser calificado de presunto supuesto. El impuesto me parece que es también un impuesto supuesto. No veo lo siguen elaborando, lo van a discutir con los que dicen que no quieren saber nada con eso. Digo, no sé por qué no se dedican a organizar la fuerza de los que sí lo apoyarían de todo corazón, ¿no? Bueno, ahí fue donde, digamos, en Yao Yao fue donde Guzmán dijo que... No, en Yao Yao no. En el foro del diario Río Negro dijo que el presidente le había encomendado tranquilizar la economía y que él se ocupaba de gestionar sin inmiscuirse en la disputa de poder. Acá hay dos partes, ¿no? Una es lo que le contestó Máximo Kirchner. Si un ministro de Economía no se inmiscuye en la disputa de poder, ¿en qué estamos? ¿Qué es ser ministro de Economía sino participar en disputa de poder? Ahora, la otra parte a la cual no se refirió Kirchner fue que a Alberto le había encomendado tranquilizar la economía. Bueno, Guzmán viene diciendo eso desde que asumió. Y la verdad es que esas palabras en los primeros tiempos del gobierno eran balsámicas. Da una gran tranquilidad. Más ese estilo que tiene Guzmán, tan pausado, tan ceremonioso, que va a una reunión del Congreso y un legislador le dice, usted grandísimo hijo de p***, ¿me podría decir por qué tal cosa? Y él sonríe y dice, gracias señor legislador por su pregunta. Y luego contesta lo que le habían preguntado en términos siempre genéricos, etéreos. Bueno, eso era tranquilizante al principio, cuando venías de la catástrofe del macrismo, se estaba negociando la deuda con los bonistas privados, y entre otras cosas, gracias a la pandemia, el índice de inflación era muy bajo, mucho más bajo que el que había dejado Macri, pero ahora es más alto que el que dejó Macri, y con 6% mensual. La parsimonia no garpa más. Y vos hablas de tranquilizar la economía y ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Bueno, por ejemplo, los eviteros que administran pobreza tuvieron que cambiar las consignas para la movilización que habían convocado para hoy, porque era, digamos, de apoyo al proyecto de tributo a la renta inesperada, y el proyecto no existe. No hay tal proyecto. Ahora, vos fijate, ¿no? En los entornos, Guzmán confraterniza con los patrones y Kirchner reúne a los representantes de los trabajadores. Digo, es muy claro qué es lo que se está discutiendo. Ahora, digo, vos podés decir, bueno, sí, el kirchnerismo, pero Guzmán también intranquiliza a los gobernadores, que no son exactamente kirchneristas, salvo uno o dos o tres, no más. Y hay una estampida de gobernadores que están dispuestos a desdoblar las elecciones para echar lastre. Esto es, digamos, una consecuencia inevitable del anuncio prematuro que hizo Alberto de que se propone ser reelecto.
Y lo dijo pocos días después de la derrota electoral. Yo nunca entendí eso, no logro entender eso. Bueno, la primera provincia que anunció el desdoblamiento fue Tucumán, que es la provincia del jefe de gabinete. Jefe de gabinete que de alguna manera era el organizador de la Liga de Gobernadores en respaldo de Alberto. Y por eso está en ese cargo. Además, bueno, hay 3 que ya tienen el desdoblamiento en su constitución, que son Chaco, Santa Fe y Tierra del Fuego. Pero se anotaron en lista de espera para decidir lo mismo, por orden alfabético: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y San Juan. Bueno, falta Buenos Aires, que podés, digamos, ascribir a su gobernador al kirchnerismo, que no va, digamos, que es tan kirchnerista que no va a tomar ninguna decisión antes que Cristina decida qué se propone hacer, cosa que Cristina todavía no sabe. Ella no tiene una decisión tomada de qué va a hacer, no. Bueno, una de las cosas que dijo Yasky en el plenario al que hemos hecho referencia fue que la unidad no puede ser para agachar la cabeza y no puede ser para silenciar lo que está mal. Y dijo que Néstor Kirchner y Cristina le devolvieron al peronismo su sentido transformador. Y le devolvieron, es una referencia ineludible a lo que pasó entre el peronismo y la llegada de Kirchner, que fue Menem, ¿no? Sí. Y recordó Yasky que en el peor momento, después del voto no positivo contra las retenciones móviles, Cristina no agachó la cabeza, no se sentó con la sociedad rural, no levantó bandera blanca frente a los empresarios. Todo lo contrario, y enumeró: recuperó el sistema jubilatorio, el tema de las AFJP, YPF, Aerolíneas Argentinas, y demostró que cuando el pueblo lucha nadie lo detiene. Con ese espíritu vamos al 2023, que es lo que decíamos antes. Bueno, en estos foros en los que estuvo Guzmán participan la mayoría de los 16 grupos empresariales que fueron objeto de una investigación descomunal emprendida en forma conjunta por el Centro de Economía Política, CEPA, y la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, Friedrich Ebert. Ebert fue un primer ministro alemán del anterior al nazismo, y en su nombre el Partido Socialdemócrata ha creado la fundación, que actúa en todo el mundo, digamos, en relación con partidos supuestamente afines y con centros de estudio e investigación. El estudio es sobre estructura corporativa y riqueza en la Argentina. Mire, pues se habla mucho de la pobreza, pero también hay que hablar de la riqueza. Bueno, todos esos grupos, 16 grupos, a los cuales se refieren varias otras notas de esta edición, una excelente de Guillermo Biersma, también una de Sebastián Premicci, o Premici, no sé cómo lo pronuncia él, si me equivoco, perdón. Todos esos grupos son concentrados, diversificados, transnacionalizados, exportadores, tienen empresas en guaridas fiscales, tienen capacidad de fijar precios en el mercado interno, manejan divisas, fugan capitales y evaden impuestos. Esto es una hipersíntesis. Ahora, en el cohete de hoy, en la página, vos tenés una síntesis ejecutiva del trabajo y el trabajo completo. Los autores son Hernán Lecher, Julia Estrada y Leandro González. Bueno, ellos descubrieron que la mayoría de los 16 casos estudiados incrementaron sus ganancias en los años de la pandemia. Y está la lista en el cohete, está la lista de quiénes son, digamos, podés ver en detalle, no te lo vamos a contar por la radio porque sería un plomazo. Pero si te interesa, está en detalle, te puede dar una panzada en el cohete de hoy. Por supuesto,
la mayoría de ellos está entre quienes adquirieron dólares en el mercado libre de cambio durante la presidencia de Macri y en el último ciclo de la bicicleta financiera, o por decirlo en fino, el carry trade. Ahora, esa no es la única vena abierta por la que se desangra la economía argentina. Hay un análisis del balance cambiario del Banco Central desde que asumió el actual gobierno hasta los últimos datos públicos, que son de febrero de este año, realizado por la consultora Analogía, que muestra que en esos 27 meses, pese al saldo positivo de la balanza comercial, que es muy grande, las reservas internacionales no solo no crecieron, sino que disminuyeron en 7.000 millones de dólares. Y en el cohete de hoy está el detalle de cómo ha sido eso, que también te lo voy a ahorrar por radio. Bueno, sobre este tema del endeudamiento de las empresas ya había escrito en el cohete el presidente del Banco Central, Miguel Pese, una columna hace un mes y medio. Ahora, mirando para atrás, la consultora afirma que el principal frente de cuidado de la reserva debió haber sido evitar el suministro a tipo de cambio oficial de las divisas para el pago de deuda externa privada, producto del gran crecimiento que esa deuda privada tuvo en su componente financiero durante el macrismo, y por parte de las mismas empresas que formaron activos externos por más de 40.000 millones de dólares en el mismo periodo. Bueno, ahora, no durante el macrismo, ahora hay una gran demanda de divisas para importar bienes necesarios para mantener y o hacer crecer el nivel de actividad de la economía. Entonces, aquí se abren, digamos, hay que ver lo que viene, y lo que viene es que es imprescindible restringir el suministro de dólares al sector privado para el pago de deudas financieras e imponerle que utilice las divisas que compraron ante el macrismo, y al mismo tiempo hay que administrar con rigor las necesidades de importación. Si por un lado no darles dólares para el pago de deuda financiera, y por otro lado asegurar dólares para las importaciones que se vinculan en forma directa con la producción. Reducir al mínimo las importaciones de bienes de consumo y directamente suprimir las importaciones de bienes suntuarios. Bueno, esto es evidentemente, si se hiciera, es ir al choque con Yao Yao, con Idea, los con vasitos de Starbucks, ¿te acordás cuando claro se arrancaban los pelos porque no sí. porque no había vaso para tomar café en Starbucks? Bueno, ahora, para hacer esto solo lo puede hacer coordinando áreas distintas del poder del Estado para controlar cada operación, cuál es necesaria, cuál es pertinente. Y por otro lado, las grandes patronales lo que le reclaman al gobierno es que no haya ningún control y que les garanticen los dólares, cosa que el Estado además no puede hacer porque no los tiene, directamente no los tiene, y los que tienen tienen que defenderlos de esta manera. Ahora, volvamos al tema, digamos, del 6% mensual de inflación, que además, digamos, tiene un componente fundamental en los alimentos, fundamental por dos razones. Primero, porque está subiendo más que el índice general, y segundo, porque es la comida. Es lo que la gente morfa, el mínimo imprescindible, lo que no, aquello de lo cual no se puede prescindir. Ahora, Guzmán se jacta de apretar el cinturón fiscal y monetario que le reclama el Fondo Monetario, si bien, digamos, hay en los diarios patronales, vos encontrás muchas notas donde dice que no van a poder cumplir las metas. Guzmán dice que sí, que la están sobrecumpliendo. Pero mira cuál es la discusión.
Mirá cuál es la discusión. A ver, te dicen que no hay un ajuste suficiente y Guzmán te refuta que sí, que lo hay y que está sobrecumpliendo las metas. Bueno, ni ese ajuste, ni los controles de la Secretaría de Comercio Interior han podido apagar el incendio inflacionario. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el gobierno se ató las manos al renunciar al incremento de retenciones sobre las exportaciones primarias. La Sociedad Real incluso judicializó algunas de las retenciones vigentes y en Córdoba encontró al comprensivo juez Busto Fierro que abrió una causa en vez de rechazar de plano sus recursos. ¿Y por qué debería rechazarlo de plano? Porque no le corresponde a un juez federal tratar ese tema. Es decir, todo lo que tenga que ver con tributos tiene que ser tratado en primer lugar por el Tribunal Fiscal de la Nación. Eso es lo que corresponde estructuralmente. Y después, lo que decide el Tribunal Fiscal de la Nación puede ser apelado ante la Cámara Federal en lo contencioso administrativo. Bueno, el martes pasado, ese Tribunal Fiscal de la Nación hizo un pronunciamiento muy importante, redactado por su presidente, el juez Miguel Licht, en un plenario. El plenario es para unificar posiciones entre las distintas salas de un tribunal. Cuando una sala dice una cosa y otra sala dice otra cosa, se juntan todas las salas y en plenario toma una resolución que después es obligatoria para todos. Bueno, lo que estaba en discusión era el decreto de Macri que restableció los derechos de exportación que antes el mismo gobierno de Macri había reducido o eliminado. Y Macri lo hizo mediante lo que se llama reglamentos ejecutivos, no decretos delegados, sin intervención del Congreso. El Congreso tiene, por ley, el control de los decretos delegados, pero no de los reglamentos ejecutivos. Bueno, el fallo plenario del Tribunal Fiscal dice que está vigente el artículo 755 del Código Aduanero y que es directamente operativo, y es el que permite que el Poder Ejecutivo modifique las alícuotas. Y esto disiente con un fallo de la Corte Suprema que se llama Camaronera Patagónica. Una cosa muy interesante del fallo es que Licht respalda la potestad constitucional del Poder Ejecutivo para regular el comercio exterior con citas de Rosati y Rosenkrantz. Cuando Rosati era procurador del Tesoro, sostuvo que la Constitución no llama impuestos ni contribuciones a los gravámenes a la exportación y la importación, porque son instrumentos que el Estado puede usar con fines de política económica y no solo recaudatorios. Esto lo dijo Rosati. Y como no son contribuciones, tampoco se aplica la denominada cláusula de origen, que es la que manda iniciar en la Cámara de Diputados todo lo que tiene que ver con impuestos. Bueno, también mencionó varios fallos en el mismo sentido de Rosenkrantz, el actual vicepresidente de la Corte, e incluso un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la legislación aduanera es similar a la Argentina, y la Corte de Estados Unidos rechazó abrir un planteo de las empresas del acero contra el uso de retenciones que les impuso Trump. Bueno, cuando interviene el Tribunal Fiscal, en cuanto interviene el Tribunal Fiscal, quedan suspendidos los reclamos del fisco, que pueden ser apelados ante la Cámara en lo contencioso administrativo. Ahora,
recién la Cámara puede ejecutar lo que deben las empresas cuando se confirma el ajuste fiscal. Bueno, este fallo debería porque estamos en Argentina, ¿no? Y hay gente como el doctor Rosati que no tiene ningún problema en contradecirse a sí mismo, de acuerdo a la conveniencia del momento. Por supuesto. Esto debería acelerar la resolución de este tipo de conflictos. Y digamos, si el artículo 755 del Código Aduanero tiene vigencia operativa y si el Poder Ejecutivo puede por reglamentos modificar las alícuotas, carece de sentido la discusión que planteó la sociedad rural, que dijo que el Poder Ejecutivo había perdido la facultad de fijar derecho de exportación al haber sido rechazado el presupuesto del 2022. Pero la sociedad rural no quiere que no aumente las retenciones, quiere que haya 0 retenciones. Y dice que como no se aprobó el presupuesto, el Ejecutivo no tiene facultades. Bueno, el Tribunal Fiscal le dice sí tiene. Y las tiene por el artículo 755 del Código Aduanero. Ahora, este fallo es muy importante porque además convalida la iniciación en el Senado y no en diputados de la ley de creación del Fondo Nacional para el pago de la deuda del Fondo Monetario con recursos de evasores impositivos, y saca del medio a los jueces federales que no son la instancia adecuada para objetar esos decretos. Es muy importante, no lo he visto publicado en ninguno de los medios de la trifecta, supongo ya lo serán, y seguramente va a estar lleno de improperios contra los jueces que decidieron esto, los van a motejar de el peor insulto que llamarles K, eso ya lo veremos en los próximos días.